Ya, entonces formalmente vamos a dar inicio a esta clase. Mire, no tenemos mucho tiempo, media hora básicamente, en la que espero llegar con un contenido que ustedes lo puedan tomar en cuenta en la elaboración del diagnóstico. El contenido en sí está orientado a la elaboración del diagnóstico, que es una fase previa a la determinación del modelo teórico, es decir, al programa, y obviamente con su impacto muy directo en lo que es la fase de diseño físico-espacial. Les recuerdo además que está disponible el material a la clase, que la debíamos haber desarrollado de manera directa el día martes anterior, pero como parece no hemos podido coordinar muy bien. Bueno, la clase igual la he realizado, está ese contenido a su disposición, y esa clase tiene como propósito hacer la aclaración sobre la programación específica, también un punto muy importante. Bien, entonces voy a pasar a mostrarles la presentación. Diagnóstico. Y como ven, he incorporado un subtítulo que por ahí les está llamando la atención: matriz proyectiva. Resulta que a lo largo de mi experiencia respecto a la implementación y concretamente a la instrumentación de este tipo de contenidos a lo largo de mi función como guía, como tutor en el nivel que se encuentran ustedes, proyecto de grado, me ha llevado a ciertos convencimientos, ¿ya? Y esos convencimientos son los que inicialmente les voy a hacer conocer. En la facultad hay básicamente una tendencia, la que está arriba, ¿ya? Y ciertamente, en términos un poco desordenados, se podría decir, hay otro tipo de inquietudes para encarar la fase del diagnóstico. La primera aclaración que les quiero hacer es que el diagnóstico es vital. Hacer un buen diagnóstico es fundamental. Presentar, organizar, trabajar en este punto llamado diagnóstico es muy importante. Cuando yo quiero resaltar este trabajo teórico práctico, siempre hago una comparación con la labor del médico. El médico tiene también más o menos en esta etapa por lo menos, tiene más o menos las mismas actitudes y roles. Si es que él quiere sanar a un enfermo, debe hacer un buen diagnóstico. ¿Se dan cuenta? Es decir, no tendría mucho sentido asumir un determinado tipo de tratamiento o solución para el enfermo si es que el diagnóstico no estaría bien generado. Y ustedes saben que los médicos en esa intención tienden a invertir inclusive bastante tiempo para generar un buen diagnóstico. De hecho, nos piden análisis, hacen una serie de consultas, inclusive hacen una revisión bibliográfica, hacen intercambio de criterios entre profesionales, etc. O sea, hacen bastante trabajo para generar un buen diagnóstico y en consecuencia lanzar un buen tratamiento. En arquitectura más o menos sucede lo mismo. Si nosotros pretendemos darle una solución a un problema, nosotros hemos abordado un problema y la idea es generar una buena solución, o sea, un buen tratamiento a ese problema. En consecuencia, si es que son conscientes de ese vínculo, problema, solución, en el medio obviamente estaría un buen diagnóstico. En la facultad lamentablemente ocurren dos cosas. Una, no se le da la importancia necesaria al diagnóstico, ni siquiera a partir de la función docente, lamentablemente. Y los estudiantes ven el diagnóstico como una labor, una carga, una tarea que deben ejecutar solo por cumplir. Eso está mal. Y el otro inconveniente que veo, es el primer inconveniente, digamos, no se le da la importancia. El segundo inconveniente es que hay una dispersión de concepciones
En consecuencia, una mala aplicación de herramientas como la del FODA. Seguro estoy que ustedes han visto proyectos ya elaborados, inclusive proyectos que han aprobado, que están en una fuente de información llamada biblioteca, y varios de ellos, antes y hoy, trabajan con el esquema FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Lo que primero, inicialmente les quiero aclarar lo siguiente. Este modelo de trabajo llamado FODA tiene ese objetivo, el que están leyendo ahí. Identificar líneas de acción y planes estratégicos. El objetivo de usar el modelo FODA, como pueden leer ahí, fundamental es identificar líneas de acción y planes estratégicos. Y en consecuencia alcanzar como fin mayor objetivos de desarrollo estratégico. Y orientado fundamentalmente a la evaluación y además mejoramiento de instituciones. Fíjense la naturaleza de este esquema de trabajo llamado FODA. Y en mi criterio, si bien lo han hecho con cierta creatividad, digamos, imaginación y una adaptación que han incorporado algunos docentes, en mi criterio han tergiversado la función básica de este esquema de trabajo. En mi caso, y contrario a lo que suele suceder, a partir cabalmente de esta presentación estaría estrenando el vínculo que yo a la fecha, digamos, he logrado madurar. EML, el marco lógico. El marco lógico, como pueden ver, es un facilitador. También es un modelo de trabajo. Un modelo que nos permite sistematizar determinada información en pro de algo. Y en consecuencia, se dice que, y por lo menos eso está establecido en la bibliografía consultada, el EML es un facilitador del proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Imagínense los alcances que tiene. Es decir, va para el antes, para el durante y para el después de la vida de un proyecto. Y en consecuencia, me ha parecido muy interesante adaptar este esquema de trabajo a las necesidades que atravesamos en el momento de encarar, como les decía, el diagnóstico de la fase de investigación y posteriormente aplicación de todos esos recursos e información en el futuro proyecto. Conceptualizando inicialmente, el marco lógico se ha concebido como una herramienta analítica y como pueden ver hasta tiene fecha. Una institución llamada USAID, 1979, para la planificación de proyectos. Fíjense la naturaleza con la que nace este modelo de trabajo. Planificación de proyectos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en arquitectura? Proyectos. Y lo hacemos en dos instancias. Una instancia preliminar llamada teórica y una instancia superior llamada práctica. Pero al final de cuentas, proyecto. El proceso de diseño que nos preocupa tanto, ¿orientado a qué es? Al establecimiento correcto de un proyecto. Evidentemente, nuestro tipo de proyectos son proyectos arquitectónicos urbanos. Después, el marco lógico es un modelo de acción que atraviesa una serie de acontecimientos, es decir, se enlaza perfectamente a los fines y metas que tenemos en el proceso que encaramos. No se olviden, el proceso de diseño también es un conjunto de acontecimientos. Es decir, tiene otro vínculo afortunado también con este tipo de modelo o esquema de trabajo. Por último, está orientado a generar una matriz. De hecho, cuando nosotros hacemos el programa, también generamos una matriz. Si es que no saben, una matriz es el encuentro de columnas y filas. Es el conjunto de elementos conformados por, se puede decir, dos niveles de variables. Variables que están ordenadas verticalmente, variables que están ordenadas horizontalmente. A eso se denomina matriz, ¿no? Como en matemáticas, un conjunto de elementos.
Y como pueden ver en la parte superior, la matriz lógica, que es la última fase de la aplicación de este modelo, es cabalmente un conjunto de componentes que nos permiten, como les decía, encarar las 3 etapas de la vida de un proyecto: su concepción, su desarrollo e inclusive su evaluación. EML orientado al diagnóstico, el marco lógico orientado al diagnóstico. Primero, en la fase de producción que llamamos proceso de diseño teórico, encaramos una serie de labores que van desde la investigación hasta la emisión del programa, y en consecuencia necesitamos tener en nuestras manos, para generar un buen diagnóstico, un modelo operativo. Un modelo operativo es como una especie de instrumento. En consecuencia, orientar el uso de ese instrumento llamado modelo operativo para generar lo que nos preocupa enormemente, o nos debería preocupar enormemente a los proyectistas: tener en manos y controlar además la determinación de indicadores o condicionantes de diseño. Esos indicadores son vitales para transferir la teoría a la práctica. En otras palabras, lo que está en texto y números, convertirse en espacio. Nosotros somos diseñadores de ese espacio, pero no lo vamos a hacer a ciegas, ¿cierto? O sea, lo que se nos ocurre en la cabeza. No nos olvidemos que otro inconveniente que atraviesa el esquema del PEA, o sea, proceso de enseñanza, aprendizaje y posterior aplicación al modelo académico que estamos usando en la facultad, es que los alumnos tienden a olvidar la teoría cuando pasan a la parte práctica. Hay una tendencia generalizada. En otras palabras, la teoría la han hecho como una tarea, hay un cierre, hay una evaluación, la ponen a un ladito, se olvidan, y lo que se les ocurre en la cabeza o lo que recuerdan de la parte previa de la teoría, aplican a la generación, modelamiento de su proyecto, a la espacialización de su proyecto. Y eso lleva a un fracaso en una de las cualidades más importantes que debe tener un buen diseño: la pertinencia. No nos olvidemos que yo insisto en el hecho de que un proyecto tiene que tener 2 cualidades. La primera cualidad es que cubra necesidades de la sociedad. A eso yo llamo pertinencia. Y la otra, que sea un proyecto innovador. Un buen diseño es innovador, un buen diseño es original. Para lograr entonces resaltar esas 2 cualidades, nosotros debemos vincular bien teoría y práctica. Ustedes saben que la producción más armónica es cuando el vínculo teoría y práctica está equilibrado. ¿Ya? Entonces, el buen diagnóstico nos garantizaría de alguna manera eso. Después, una de las preocupaciones que yo tenía es, y además consultas recurrentes que me vienen, ¿no? Y arquitecto, ¿cómo hago mi diagnóstico? ¿Qué es lo que hago? Pues, los alumnos se ven desorientados, hacen una cosa, otra cosa, y la mayoría se tienda con el modelo FODA que les he mostrado. Es un dato que no es su función, ¿no? La de elaboración de proyectos. Entonces, hacen lo que pueden. Yo he ido orientando las gestiones anteriores bajo un esquema de trabajo lógico, no el que ahora les voy a presentar, porque miren, a veces una idea tarda en madurar, ¿no? Entonces, afortunadamente esta cuarentena ha sido para ello. He estado revisando todos los esquemas de trabajo, las iniciativas, criterios con los que orientaba en gestiones anteriores, y estoy convencido de que el vínculo marco lógico versus diagnóstico que tenemos que usar como herramienta es el mejor. Una adaptación del EML, el marco lógico, en la generación del diagnóstico en pro después de la concepción del modelo teórico y el modelo físico-espacial. ¿Y qué he hecho? No se olviden, el EML, hace un rato les mostraba, el EML tiene como resultado una matriz. Nosotros tenemos necesidad de generar una matriz que llamamos programa más adelante. Entonces, miren, hay una buena, digamos, son buenas coincidencias que las he adaptado, usado con ese propósito. Entonces, preliminarmente yo propongo la emisión del MP. Ya no
denominada matriz del marco lógico, sino matriz del proyecto, ¿no? Entonces, fíjense el vínculo que he establecido y en consecuencia esa matriz, en términos muy generales, como vamos a ver enseguida, el instrumento como para sistematizar las acciones futuras como proyectistas del espacio. Y por último, el carácter que le he dado al MP, ¿ya? A la matriz del proyecto, desde el punto de vista físico-espacial, muy conveniente, ya que este tiene carácter proyectivo. Al tener carácter proyectivo, tiene dos significados. Uno, proyectivo aplicado al proyecto, y proyectivo también en el sentido de su uso futuro, ¿no? De proyección. Consecuencia, este modelo de trabajo que a nivel de orientación estoy emitiendo, no les estoy planteando una receta, les estoy dando una línea de acción, una directriz, un conjunto de recomendaciones, pero que están organizadas y estudiadas además con sustento teórico, implicarían una primera tarea, una revisión intensiva y extensiva de lo que ustedes habrían analizado. De todas maneras, no importando mucho el modelo de trabajo con el cual vayan a hacer su diagnóstico, tienen que retornar nomás a leer mínimamente, leer como acción mínima su teoría. En otras palabras, su memoria. Ustedes están generando una memoria, pero no sé si se han dado cuenta, parece que no la leen. Yo voy a hacer en un minuto una pequeña crítica, voy a incorporar. Parece que no la leen porque la docencia, la tutoría, casi siempre haya errores de typeo, errores ortográficos, errores de redacción, errores gramaticales, un conjunto de errores que no debían existir y que se supone que el estudiante que ha trabajado en ese documento, antes de presentarlo, lo revisa, lo lee, ¿no? Estoy hablando de una acción que debería ejecutar para que sin mayores inconvenientes eso llegue a la fase de lectura, revisión o control que hace un guía, un tutor. Pero en este conjunto de procedimientos que yo los he ordenado a nivel de este modelo de acción, el MP, que acabo de presentarles, una primera tarea recomendable sería que ustedes revisen, o sea, relean, vuelvan a leer, ajustar, revisar, modificar, cambiar, añadir, mejorar su documento. Y en esta primera tarea, empezar justamente por esa labor, ¿no? Segundo, extraer. Al estar leyendo, revisando, haciendo el ajuste a la lectura complementaria, vital para poder no solamente mejorar su documento, sino llegar a este segundo punto, sería ideal, sería recomendable que ustedes vayan extrayendo de esa lectura contenido que yo he llamado rasgos gravitantes. Los rasgos gravitantes son contenidos que ustedes, en el criterio que ustedes tienen, personales, no de su docente, no de su tutor, no de su guía, sino personales, van a afectar el futuro proyecto, el diseño que van a encarar. Entonces tienen que revisar y pueden utilizar el mecanismo que prefieran, subrayar, resaltar, y después de haber hecho eso, todo lo que han subrayado o resaltado puedan sacar a otro papel, a otra hoja. Ese es el punto número 2, ¿no? La labor número 2. Esa extracción resumida, sintética, somera de esos aspectos que ustedes creen que son vitales o son futuros indicadores de su diseño. Por último, la generación de la matriz. Fíjense en los procedimientos que yo, en términos muy generales, aplico, creo que son convenientes
además no estoy planteando ninguna complicación, en relación a todo lo que han investigado, analizado, es generar al final una matriz. Es decir, después de haber hecho 3 cosas, volver a leer, extraer, generar la matriz, que contendría, como vamos a ver enseguida, un conjunto de componentes llamados indicadores de diseño o condicionantes de diseño, que en términos ya de orden de elaboración, yo tengo una, como ven en la parte superior derecha de la pantalla, una matriz que contiene a nivel de las columnas unos componentes importantes para que los indicadores respondan de manera sistematizada a la información que ustedes han tomado en cuenta en el desarrollo de su investigación y su análisis. Este es un esquema muy general de acción en el diseño. Cada uno de ustedes ha lanzado, ha propuesto diferentes esquemas o estrategias metodológicas para generar su propuesta. Eso está en su perfil. Ahora seguramente han revisado para incluir eso en su memoria, porque en la parte preliminar debe tener un punto llamado metodología de trabajo, estrategia de intervención, no sé cómo quieran llamarle, pero en mi criterio, vayan por un lado, vayan por un rumbo, vayan por un camino o no, todas responden a este esquema de trabajo, a este esquema muy general de trabajo. Investigar, analizar, diagnosticar y emitir una solución. ¿Se dan cuenta? Como la labor del médico les he comentado hace un rato. ¿Qué es lo que él investiga? Hace análisis, diagnostica y en consecuencia hace el tratamiento. Las 4 mismas etapas tienen solo otros nombres. Y hay una feliz coincidencia también con la labor de los médicos. Nosotros tratamos con personas, ellos también. Nuestra principal preocupación son las personas, de ellos también. En consecuencia, fíjense, el punto que estoy resaltando acá, diagnóstico, es vital, importante, crucial. Deben asignarle mínimamente un acápite por si acaso. Inclusive algunos podrían hacer un capítulo de lo que se llama diagnóstico. No es un punto por ahí, no es un párrafo, no es así. Ya les estoy orientando a la elaboración de su memoria. El diagnóstico no tiene que ser solamente importante por lo que contiene, sino por su amplitud, por el detalle, por la extensión, ¿no? La preocupación tiene que estar reflejada también en la extensión de ese contenido. Y como verán, entre el diagnóstico y la solución está intermediando lo que es el modelo teórico. Lo que hemos visto en una clase que me ha adelantado, ¿no? La programación. Es decir, una buena programación se toma componentes del diagnóstico como lo hace la misma solución a través de ese modelo y posterior aplicación a lo que es el diseño físico espacial. Así que es vital este aspecto. Esta sería la matriz que yo propongo, pero en términos generales de orientación, que la puede mejorar. Yo qué sé, este es un modelo que yo he propuesto en base a mi experiencia, a la adaptación del EML, y siempre es factible incorporar, enriquecer a través de la intervención de las personas, que son ustedes, ¿no? De los proyectistas que tienen su enfoque muy particular. Aprovechen eso y a partir de la presencia de este modelo, ¿no? De lo que a mí me convence, esto es, por si acaso, mi producción, ¿no? Esto no es una copia de ningún lado, esto es lo que he concluido. Alguien me preguntaba ayer, seguramente la cuarentena te ha servido de algo, algo has aprendido, ¿no? Algo provechoso hemos logrado en este periodo de encierro. Y evidentemente yo tengo varios aspectos que han nutrido mi propia existencia y en mi labor académica creo que he logrado madurar una idea que se venía por ahí, ¿no? Utilizando, que ahora tiene un nombre, inclusive conforma, digamos, un esquema de comparativo, un esquema de ejemplo que podría servirse a ustedes para poder producir algún esquema de acción llamado diagnóstico y en consecuencia garantizar la emisión de un diseño, de una solución lo mejor posible.
en esta matriz, fíjense, lo que han extraído debía estar en la primera columna, eso llamamos indicadores, esos rasgos que van a afectar al futuro diseño. Debía estar esto vinculado a una fuente de verificación, la fuente de verificación, perdón, aquí me estoy olvidando recurrir a esta vista para aclarar aquello. El indicador es la redacción clara y resumida del aspecto detectado que tendría un impacto directo en el diseño físico espacial. La fuente de verificación, es decir, no solamente es decir algo, ¿no? O sea, sacar de la documentación que se ha analizado, sacar algo, sino además decir de dónde se ha sacado. Fuente de verificación. Entonces, esa fuente de verificación, por si acaso, no solo está en el documento, inclusive podría decir ahí página tantos, punto tantos, capítulo a capítulo tantos, sino además que sea susceptible de verificación objetiva. Eso implica de que yo pueda recurrir a la realidad o algún documento donde yo he recurrido como proyectista para sacar esa información y analizar esa información. Eso significa susceptible de verificación objetiva, que cualquier persona, ¿no?, que pueda acudir, que quiera verificar, mejor dicho, la presencia de ese indicador, pueda ir tranquilamente y volver a sacar esa información. No se olviden que esta matriz es de orden proyectivo. Proyectivo quiere decir que se debería aplicar al proyecto y además es de uso futuro. Por lo tanto, requiere del parámetro de diseño que estaría comprometido o vinculado a ese indicador. Por lo tanto, en ese punto se debería determinar el o los componentes del diseño arquitectónico urbano que estarían vinculados a esas condiciones o condicionantes que ustedes estarían redactando en la primera columna. Entre los parámetros de diseño hay forma, función, tecnología, ecología, paisaje, medio ambiente, no sé, algún aspecto que creen que va a condicionar el carácter, la forma de encarar de ese parámetro a raíz de la presencia de ese indicador. En consecuencia, ya se podrían lanzar ideas. Las premisas son esas ideas de diseño que nosotros particularizamos a través de nuestra propia perspectiva y en consecuencia ya podemos emitir una posible solución, ¿no? A eso yo llamo premisa de diseño. Es una descripción clara de los rasgos de intervención que particularizarían la futura propuesta de diseño arquitectónico urbano. En otras palabras, ¿cómo pretendo solucionar la presencia de ese indicador que a su vez va a impactar favorablemente en lo que es el problema? O sea, es un vínculo, fíjense, directo entre lo que era teoría pura, ahora lo que ya es una intervención, aunque sea de tipo enunciativo, y posterior espacialización, ¿no?, o materialización. E inclusive esa premisa no debería ser solamente a nivel escrito. Se podría lanzar un pequeño esquema o diagrama o ilustración de la intervención que pretendemos. Al final son ideas, ¿no? Son ideas que las vamos a poder revisar y retroalimentar. Revisar, ajustar, mejorar, perfeccionar, eso quiere decir retroalimentar, ¿no? El esquema que les he mostrado está mejor graficado en la presentación del día o en el contenido, que además en el video que voy a publicar, lo voy a poner junto a este documento audiovisual, que ustedes van a poder rescatar. Este esquema que les voy a mostrar, en realidad es un esquema no lineal, ¿no? Lo he puesto ahí, va más o menos en ese orden, pero puedes retroceder a la fase que uno desee, de la solución al diagnóstico, el diagnóstico al análisis a la investigación, y así sucesivamente. Ya es un esquema de autoperfeccionamiento y de autocontrol. No es lineal, que yo empiezo y termino y ahí ya no tengo que ver nada más. No, yo puedo volver a hacer. Entonces, no se olviden que inclusive haciendo uso de nuestra imaginación, nuestra creatividad y a veces nuestra sensibilidad que viene un poco retardada, podemos emitir alguna propuesta. Se nos puede ocurrir algo, digamos, podemos darnos cuenta tardíamente
y eso a veces necesita ser fundamentado o argumentado o sustentado, y por lo tanto a veces es necesario ir nuevamente hacia atrás. Por lo tanto, en diseño de proyectos arquitectónicos urbanos, nunca hay una respuesta definitiva. No existe aquel. Inclusive en la fase de ejecución hay necesidad de mejorar, cambiar algo. Inclusive en la fase de la superior de evaluación ya de los proyectos construidos, suceden algunos aspectos que nos hacen revisar, por lo menos, ¿no? Revisar lo que ha sucedido antes. Así que jamás el esquema de trabajo en diseño es lineal, siempre es retroalimentado. Es decir, que puede volver hacia atrás en ciclos que dependen obviamente del tiempo que le asignemos a la preinversión para que podamos mejorar siempre, ya sea la concepción, la fundamentación, cualquier aspecto. Conclusiones, ¿no? El tiempo se nos ha terminado. Es vital el MP, el marco, perdón, la matriz proyectiva es vital para complementar el modelo teórico del diseño. Es vital. Es el esquema que a nosotros les mostraba de emitir preliminarmente una solución de orden teórico, debe alimentarse de información ordenada, organizada, fundamentada, porque al final de cuentas un buen diagnóstico eso es, que nosotros fundamentemos por qué hemos ido en una dirección o hemos ido en otra dirección, o por qué a nosotros nos convence aquello. Porque tampoco vamos a cerrarnos al hecho de que la producción en diseño tiene su gran porcentaje en lo que es la persona, el proyectista, la parte subjetiva de nuestras acciones. El diagnóstico es un buen medio para retroalimentar todo el proceso. O sea, siempre hay que preguntarse, ¿y de dónde viene esto? O sea, ¿por qué se me ha ocurrido hacer de esta manera? La parte formal, la parte funcional, la parte de instalaciones, algún aspecto, ¿no? El paisaje, por ejemplo. ¿Por qué se me ha ocurrido? Entonces, volver al diagnóstico y decir, bueno, aquí había estado. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿O está insuficiente? Hay que revisar, ¿no? O sea, poder volver hacia atrás o inclusive solamente llegar a convencimientos de que está bien aplicar aquello e inclusive en algún momento hasta desechar alguna propuesta porque no la vemos suficiente, no la vemos, digamos, eh, con características o rasgos que a nosotros nos permitan darle peso a esa propuesta, algo así. Es un mecanismo de intermediación entre el diseño y análisis, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Por ahí necesitamos a través del diagnóstico volver hacia atrás. Es un buen generador de los indicadores de diseño. No se olviden esta pregunta, que podría ser yo o el tribunal. ¿Dónde están tus indicadores de diseño y de dónde los has extraído o cómo los has generado? ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Cómo has generado y por qué tus indicadores de diseño? ¿Los tienes? Imagínate que alguien haya trabajado sin indicadores de diseño. Es como un carpintero quisiera trabajar sin que sepa para qué sirve su mueble. Algo así. Es un buen mecanismo para alimentar nuestra creatividad. Aunque no crean. Muchos piensan que la creatividad es hacer meditación y que se nos ocurra algo, que se nos encienda el foco. Y no es así. Cuando trabajamos mucho y lo hacemos de una manera consciente, imparcial y además extensiva e intensiva, como les he puesto en uno de los puntos, es revisar la documentación, los datos, etcétera, siempre van surgiendo ideas. Ese surgimiento de ideas nosotros llamamos creatividad. Y esa creatividad, la singularidad, la establecemos nosotros como personas. Esos muchachos, cabal, el tiempo se nos ha concluido y un minuto tendría para que si alguien quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer en este momento y si no, yo espero que esta información les haya llegado a tiempo para que puedan ustedes en consecuencia producir, hacer un mejor documento. En términos muy generales les digo, sus documentos están por ahí, varios muy incompletos, avancen por favor y el día martes nos podríamos reunir acá para poder charlar, poder conversar más bien en función de lo que ustedes están haciendo. ¿Ya? Está bien.
Bien, entonces agradecido por su presencia. Este contenido va a estar publicado en unos minutos más en la página que tengo. Que tengan un buen día. Bueno, buenos días, arquitecto. Está bien, Hasta luego. arquitecto. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.